Maite hijo de beba o pava bepe ngwana lleva. Ni me llegué a unión de cuera jina ko árabe comba eru pibea lleva. Y catuja muesha yekwa bella jabo me we catu peña neñi en guaraní. Rejegua ya shakwa jamua ambu escuela pe. Te cobe Paraguay gua orecoja jeco hay marandu. Y marandu tea lleva. Hay ñe Hembu asuba era guaraní a ver oye putazo pe castellano y querete. Nei. Y puna ñañomo maranduja ñañemo maranduja ñañemo mandu aye a ver ambue arapeña me eva cuere. Pe ambue arapeña ñemo un getakuri ya jaboja pecha voy a ver aye pañañe punu guaraní me voy pues ñane Cotembia poja ambo epinigo ja guaraní voy aye pa jau peana ñañi ja amarambe we katupe ñañembo katuprive ya jabo coñaneñe en guaraní reje para ya pota ya jabo mo coibeñe embe we katupe y katu janguaisa ñande katuprimie ya jabo allá es su cajanwa putagua cuera pemba y cheite pañe en guaraní je asuja o ya poja ñande jewi tapisha ambue tetanguawi. Bueno, haciendo memoria de la semana pasada, habíamos hablado sobre el valor de la lengua guaraní como cohesión social y dentro del valor de la lengua guaraní como cohesión social habíamos hablado sobre el valor de la lengua guaraní como forma de comunicación oral y escrita, el guaraní primitivo. Habíamos hablado también sobre el guaraní paraguayo, cómo es el guaraní paraguayo que nosotros utilizamos. El guaraní como estrategia. Y también habíamos hablado sobre el guaraní de los indígenas. También es una continuación de la unidad 1 que hoy vamos a desarrollar nuevamente, sobre el valor de la lengua guaraní como cohesión social. El guaraní en la actualidad. El guaraní tiene enconados, detractores, pero cada vez se crea con mayor fuerza una conciencia que reconoce el papel que corresponde a nuestra sociedad como integrante capital de nuestra identidad nacional y vínculo principal de nuestra comunicación en la colectividad paraguaya. En el plano legal se consiguieron lograr definitivos. La Carta Magna de 1967 ha dado paso positivo al declararlo idioma nacional, evolución y perfeccionamiento del guaraní, artículos 5 y 92, Constitución Nacional de 1967. El guaraní es incorporado como materia de educaciones educativas oficiales, privadas, municipales, militares, universitarias. Fue creada la licenciatura en lengua guaraní en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional UNA, entre otros logros. Pero el reconocimiento pleno de su estado se realiza en la Constitución Nacional sancionada en junio de 1992, que consagraba el carácter oficial de la lengua guaraní al nivel del idioma castellano. Artículo 140. Es más, el artículo 77 de nuestra ley suprema establece la obligatoriedad del uso de los dos idiomas en proceso escolar. A partir de la obligatoriedad del uso de los dos idiomas en proceso escolar, a partir de la utilización de la lengua oficial materna, el comienzo de nuestra enseñanza formal, se consagra así la educación bilingüe, respetando el idioma materno y los inicios de la alfabetización. Consenso se ha hecho una justa reparación histórica
y se adapta al principio de la igualdad de oportunidades. En el plano legal, la norma constitucional citada ha sido reforzada por la ley número 28 del 10 de septiembre de 1992, que declara obligatoriedad la enseñanza de los dos idiomas nacionales, o sea, oficiales en el currículum educativo en los niveles primarios, secundarios y universitarios. Una medida más correcta es la establecida por el Ministerio de Educación y Culto de aquel entonces, del 14 de septiembre de 1992, que normaliza y aplica la educación escolar básica perpetuada en el artículo 77 de la Constitución Nacional mencionada. En función a ello, el apartado séptimo de la resolución establece aplicar a partir de 1993 en forma experimental, gradual y progresiva los planes y programas de la educación escolar básica y el diseño de la educación bilingüe en las zonas y regiones que cumplan los requisitos exigidos para el efecto, conforme a las realidades sociolingüísticas de la misma. Como se puede comprobar, las resoluciones ministeriales privilegian la enseñanza bilingüe como una de las necesidades pedagógicas fundamentales y la consagrada como prioridad de la reforma educativa tal como había instituido en el Congreso Nacional de Educación 15 al 17 del diciembre de 1992. En una de sus recomendaciones, votada por unanimidad en la ocasión. Finalmente, el 20 de octubre de 1993, la resolución número 41 del Ministerio de Educación y Ciencia encomienda al Instituto Superior de Educación, ICE, y al Departamento de Formación Docente y Especialización Docente, la implementación coordinada del profesorado de la lengua guaraní dirigida a profesores titulados de preprimaria, primaria y nivel medio. El guaraní como idioma oficial, lengua nacional y lengua literaria. El idioma guaraní fue declarado como idioma oficial de guerra por el comando del Chaco general José Félix Estigarribia, 1932-1935. Pero terminada la guerra, quedó nuevamente en el olvido. Recién en 1992, el idioma guaraní fue reconocido como idioma oficial de la República del Paraguay por la Carta Magna en 1992, en su artículo 140, que reza: el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y de otro. La lengua indígena, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio de la nación. Y por algo peña Constitución Nacional Ley Guasupe y ja y guaraní mejina. Tetán Paraguay ja epete tetán envicua arandujetaba ja huerecoa mocoiñe ja evagina castellano ja guaraní. Estado ya tamba y se te ponen mocoibeñe ella lleva. O peisa veio mi atusa y ve oiva. Oñe evan bueñe umia ja veí patrimonio del Estado, a Estado ñangarecoa na umiare. El idioma guaraní tuvo siempre su historia. Durante la Guerra de la Triple Alianza del 70 estuvo como idioma oficial estratégico.
El guaraní primeramente fue reconocido como idioma nacional y literaria en la Carta Magna de 1967, artículo 5 y el artículo 92. Se ha implementado su enseñanza en las instituciones educativas, oficiales y privadas, y en las universidades, pero el reconocimiento pleno recién fue en 1992. La Constitución Nacional vigente, artículos 62 al 77 y 140, ley número 4251 de la lengua. El artículo 62 de la Constitución Nacional reza así. Artículo 62 de los pueblos indígenas y grupos étnicos. Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de culturas anteriores a la formación y a la organización del Estado paraguayo. Y en el artículo 63 también habla de la identidad étnica. Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en su respectivo hábitat. Artículo 64 de la Constitución Nacional vigente. De la propiedad comunitaria. Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y desarrollo de sus formas peculiares de vida. Y el artículo 65 del derecho a la participación. Y el artículo 66 de la educación y de la asistencia. El artículo 67 de la exoneración. Y por último tenemos el artículo 67, 140 y que reza de esta manera. Artículo 77 de la enseñanza en lengua materna. La ley de la lengua guaraní, la ley número 4251 de las lenguas. El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley título 1 de las declaraciones fundamentales, capítulo 1 de los fines. Sería interesante recordar primeramente que en el artículo 140 de los idiomas ya hablaba de que se tenía que preparar una ley que establecerá la modalidad de la utilización, dice, ¿verdad? Y vuelvo a compartir con ustedes, el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá, dice, las modalidades de la utilización de uno y otros. Aquí entra la ley número 4251 de las lenguas. Y estaremos analizando un poquito solo la primera parte porque hay que reconocer de que esta ley es bien amplia, entonces, y compleja, entonces, que abarca totalmente sobre las lenguas. Entonces solamente estaremos dando un pequeño bosquejo de lo que es la ley en esta parte. Estaríamos hablando del artículo primero, segundo y tercero y cuarto. ¿Qué dice? El artículo primero de la ley de la lengua 4251. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las modalidades de utilización de las lenguas oficiales de la República, disponer las medidas adecuadas para promover y garantizar el uso de las lenguas indígenas del Paraguay
y asegurar el respeto de la comunicación y de la seña. A tal efecto, crea la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional. El artículo 2 de la pluriculturalidad. El Estado paraguayo deberá salvaguardar su carácter pluricultural y bilingüe, velando por la promoción y el desarrollo de las dos lenguas oficiales y la preservación y promoción de las lenguas y culturas indígenas. Artículo 3 de las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales de la República tendrán vigencia y uso en los 3 poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. El idioma guaraní deberá ser objeto de especial atención por parte del Estado como signo de la identidad cultural de la nación, instrumento de cohesión nacional y medio de comunicación de la mayoría de la población paraguaya. Artículo 4. El guaraní en las organizaciones supranacionales. El Estado promoverá el reconocimiento del guaraní como lengua oficial de las organizaciones supranacionales que integre. Bueno, como ya le había mencionado, esta ley es amplia, tiene bastantes artículos, solamente desarrollamos una partecita. Le invito a ustedes para que vayan conociendo más sobre esta ley y pueden encontrar en libros y en el internet. Bueno, mi agradecimiento eterno a nuestro Padre Celestial y a cada uno de ustedes por haber participado en esta enseñanza, y espero que cada día vayan aprendiendo más y así también vayan realizando las tareas pertinentes que siempre enviamos. Bendiciones. Auye opabetepe hayayoto payeubebe. Ñande yara tome ebemete saimpo ahabuah. Taupeisha.